buenas tardes, amigos y amigas. Qué gusto ya estar en compañía de todos ustedes en esta tu mejor estación rumbera 99.7. Yo, como siempre, bien acompañada y trayendo cosas de coyuntura, porque hay que estar bien informados también. Acá en Rumbera 99.7 tenemos la mejor música, la mejor programación y, por supuesto, los mejores invitados. Esa no es la excepción, así es que le voy a pedir que se enganche porque este tema nos compete a todos los ecuatorianos, así es que tengo que darle la bienvenida. La gente también ya está conectada en Instagram, por si acaso. Todos tenemos a la mano un celular, ¿verdad? Hoy en día nadie se queda sin celular. Le invito para que ingrese en Instagram y por favor digite Natalia Rumbera 99.7. Ahí estoy ya con el invitado para que usted nos pueda escuchar, pueda opinar también, ¿no? Hay gente que querrá opinar, que no está de acuerdo con el invitado o conmigo, así es que por favor le invito para que se una a este en vivo. Y si usted no puede, pues por A o B razones, esto se queda grabado ahí en Natalia Rumbera 99.7. Así es que tengo que darle la bienvenida. Qué gusto tenerte acá, mi querido José Alvear. Campodónico, no, está bien, ¿no? Campodónico, José Alvear Campodónico. Él es justamente libertario, analista y empresario. Nos acompaña acá en Rumbera 99.7. Bienvenido, buenas tardes. Hola Natalia, ¿cómo estás? Y hola a todos los amigos que nos siguen esta maravillosa y soleada tarde de Quito. Qué rico, ¿ah? Qué rico, pero ojalá, porque claro, después nos estamos quejando de que mucho sol o mucha lluvia, ya no hay que quedar. Pero en todo caso, hay un rico sol en la capital de los ecuatorianos. Le hemos invitado a José Alvear en esta ocasión porque queremos hablar acerca de que nos ayude, ¿no? Con un análisis sobre la situación coyuntural del país, que en todo lo que está pasando, ¿verdad? Sabemos que tenemos un déficit, sabemos que no hay plata, entonces queremos también saber las soluciones, lo que piensa un analista como tú acerca del IVA, los subsidios y demás cosas que tú ya me irás contando. Empecemos desde esta forma, ¿qué te parece? Yo quiero que hablemos un poquito, ¿desde cuándo no hay plata en Ecuador? Porque sabemos que esto no es desde este gobierno que está poquito tiempo, tampoco es del anterior que salió y tampoco es del anterior, sino que en algún momento, ¿desde cuándo no hay plata en el Ecuador, mi querido José? Cuéntame. Mira, más bien, ¿hasta cuándo hubo dinero? Bueno, también te iba a preguntar esa parte, y si es que en algún momento hubo o no plata. Claro que sí, durante la época del boom petrolero, en los años, hasta inicios de los años 80, ya en el 82, ya un poco en la época de el expresidente Jaime Hurtado, ya entramos a lo que se llama sucretización, lo cual implica que la moneda se empezó a devaluar y entonces eso significa que ya empezó a haber un mal manejo de los dineros en el Estado ecuatoriano. Pero no estábamos en la situación crítica como estamos hoy en día. Luego vino el gobierno del ingeniero Febres Cordero, que a mi modo de ver pues ha sido el mejor gobierno de la nueva democracia, pero sufrió un terremoto y ese terremoto generó que el oleoducto sufra daños y esos daños generaron que tengamos que salir a comprar petróleo a nuestros vecinos para poder en algo parar el déficit y la crisis económica que se venía, porque como siempre lo hemos sabido todos los ecuatorianos, el principal rubro que ha generado ingresos para el país siempre fue el petróleo. Entonces, claro, el momento que hubo un terremoto y el oleoducto complicó todo, es como que nuestra principal fuente de ingresos se vio limitada, ¿ves? Claro que sí. Estamos hablando del año 86 más o menos, estamos que fue el temblor, del año 84 al año 88. En el año 86 fue el terremoto. Ajá, exactamente. Sí, ¿verdad? Sí me acuerdo. Así es. Avancemos un poquito porque, claro, y aquí voy a aprovechar, mi querido José Alvear, no sé si me permites, tú justamente escribes, ¿no? Escribes súper bien. Gracias. Y estás a cargo de la editorial del diario La Hora. Y justamente el día de hoy sale lo que tú piensas al respecto, ¿no? Y con un titular súper bonito, y por eso quería que sea hoy la entrevista. Hay un titular que dice: dieta urgente para el Estado obeso. Entonces sí quiero que tú, por favor, nos hables de lo que tú piensas al respecto, ¿no? Que por dónde puede ir esto de tener un poco más de dinero y para que se pueda solventar, porque recuerda que esto se hace un boom desde cuando estamos en un conflicto interno, ¿no? Estamos en una guerra
interna acá en el Ecuador con la narcoguerrilla. Mientras tanto sabíamos que no había plata, pero no poníamos un énfasis para ir mejorando al 100%. Sin embargo, ahora el gobierno actual está buscando tratar de cómo mismo hacer las cosas bien hechas, ¿no? Entonces, yo le decía a la gente que por favor busque este editorial, justamente está ahora con el diario La Hora, y se llama Dieta Urgente para el Estado Obeso. Usted ahí en ese editorial va a encontrar varias opciones, las cuales propone José Alvear, que no es justamente la del IVA y que no es justamente la de subsidios, ¿no? Son otras para que usted se empape y nos va a contar ahora acá. Así es que hablemos un poquito, tú decías, ¿no? Acá yo me leí todita tu editorial. Muchas gracias. Tú decías, aprovechemos que se viene la consulta popular y preguntemos a la gente, ¿no? Porque tú eres fiel creyente de la democracia. Yo soy fiel creyente de la democracia y soy un libertario de convicciones. Ajá. Entonces, como buen libertario de convicciones, yo no puedo estar de acuerdo con que siempre seamos los ciudadanos los que tenemos que pagar esa altísima factura que hoy en día son los impuestos, producto del mal manejo o la mala administración o la corrupta administración de los recursos del Estado a través de los gobiernos de turno, recursos del Estado que son pagados con nuestros impuestos. Entonces, no estoy muy de acuerdo con que siempre, cada vez que hay un problema en el país de liquidez, obviamente, como dicen los chicos en la calle, la vieja confiable, se viren los gobernantes de turno y digan, bueno, hay que subir los impuestos y nosotros los ciudadanos tenemos que agachar la cabeza y aceptarlo. O sea, por eso el título del editorial era Dieta Urgente para el Estado Obeso. ¿Por qué? Exacto, porque tú te estás enfocando ahí, ¿no? En el Estado, justamente. Así es, porque el Estado sigue siendo ese obeso aparato que, para describirlo de alguna manera, lo que hace es, cada vez que a nosotros nos sirven un plato de comida, mete la mano, mete una cucharada muy grande y se va llevando la cuarta parte del plato y cada vez se va llevando más en nuestro plato porque él tiene un hambre voraz que no se calma nunca. Entonces, si no lo ponemos a dieta, se va a convertir en una guerra entre el Estado y los ciudadanos, paralelamente al Estado, al conflicto armado interno que hoy en día tenemos. Y eso es lo que hay que cambiar con políticas de Estado que dejen a la par o dejen alineados a un Estado que empiece a ser, obviamente, regulador, supervisor, pero no intervencionista. Es decir, lo que tú propones es algo más contundente, que vayamos un poco más a la raíz, ¿verdad? Algo claro más de sí. fondo. Entonces, claro, tú decías en esta propuesta, aprovechemos la consulta popular y preguntemos a la gente si es que quiere o no tener prefecturas, por ejemplo. Así es. Y ahora te pregunto a ti, ¿una prefectura qué hace en el país o qué hace en el lugar donde está? Mira, volvemos al punto, el problema es el Estado, cómo está distribuido y cómo está constituido. ¿Por qué yo decía aprovechemos la consulta y hagamos la pregunta si queremos que existan las prefecturas? Porque al final del día las prefecturas terminaron convirtiéndose en motines políticos de aquellas personas que lo ganaban para fortalecerse en cuanto a proyección política y terminar de armar partidos políticos. ¿Qué es lo que hacen las prefecturas? Coordinación entre los cantones y las juntas parroquiales. Bueno, pues tomando en cuenta que no hay dinero para malgastar y tomando en cuenta que las prefecturas representan al país y al Estado 3.097 millones de dólares, wow, quizás sería interesante que haya esta pregunta y que más bien los gobernadores que se acostumbraron a hacer un florero o para la foto con el Ejecutivo o a recibirlos en los terminales aéreos cuando van de una ciudad a otra. Prácticamente hacer lobbying nada más, ¿no? Exacto, que terminen haciendo esta labor operativa porque cuando tú entras en austeridad tienes que tus funciones triplicarlas. Esto es como claro, que no tengas para contratar a la señora que te lava la ropa, que te plancha y que te cocina. ¿Qué tienes que hacer? Tú mismo tienes que planchar, obvio, lavar y cocinar, porque exacto, no hay plata para otras cosas. Es como cuando recortan el personal en una empresa que de pronto tampoco tiene liquidez. Entonces, si tú no quieres irte, tienes que hacer varias funciones de lo que hacía tu compañero que le mandaron del trabajo, ¿verdad? Así funciona la cosa. Así funciona la cosa, Nati, como tú lo has dicho, y allá tenemos que encaminarnos, porque si no vamos a quebrar como Estado. O sea, cada vez la calidad de vida es más limitada para los ecuatorianos porque de lo poco que ganamos tenemos que dar cada vez una porción más grande para que se mantenga este obeso aparato del Estado.
Y que en este caso nos estamos enfocando en las prefecturas, que justamente José Alvear recomienda que por ahí nos estaríamos ahorrando 3.000 millones de dólares. 3.097 millones de dólares. Para ser exactos. Asignado a las Ahora, tú también proponías, ¿no? Y dices, también sería buenísimo enfocarnos en el Consejo de Participación Ciudadana, que tampoco tiene mayores logros y más bien lo que se hace es gastar dinero. Cuéntame eso. Mira, el tema de la participación ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana representó para el país en los últimos 14 años 154 millones de dólares, más o menos un promedio de 10 millones de dólares por año. Pero realmente el Consejo de Participación Ciudadana es lo menos ciudadano que hay, porque al final del día resultó ser una caja donde los caudillos que manejan el país y que tienen mayoría dentro terminan acopiando poder y al final del día muñequeando o extorsionando a los gobiernos de turno. No tiene mayor justificativo. Siempre lo he dicho, para mí el Consejo de Participación Ciudadana tiene que desaparecer. Le represente al Estado 10 millones o $1, porque así sea $1, es $1 mal gastado que podría emplearse o canalizarse en algo mucho más positivo, proactivo y que demande el país. Claro, y estamos viendo, ¿no? Estamos palpando que definitivamente este Consejo de Participación Ciudadana es prácticamente una herramienta de manipulación política, así de simple, cual. ¿Verdad? Habías topado también acerca del Ministerio de la Mujer, ¿eh? A ver, yo soy mujer, hay un ministerio, pero hablemos, ¿no? No quiero que generarme un prejuicio por parte del género femenino que merece toda mi admiración y respeto. Lo que yo he tratado de manifestar es no que desaparezca un organismo que cuide que las mujeres no sean afectadas psicológica, física o financieramente. No, nada que ver. Sino que en vista de que no hay dinero, creo que el ministerio debería dejar de ser ministerio y debería pasar a ser una secretaría del Ministerio de Inclusión Social, del MIES. Okay. O sea, no que desaparezca. Que no va a dejar descompensado. No, por supuesto, que siga cumpliendo la misma loable misión, pero gastando menos de lo que gasta ahora, porque un ministerio implica un edificio, implica choferes, implica toda una infraestructura que quizás hoy el país no se puede dar el lujo de gastar recursos en eso cuando lo puedes hacer una secretaría y puedes hacer exactamente lo mismo. Creo que al final del día, Natalia, mientras no desaparezca un organismo que cuide contra estas afectaciones al género femenino, no importa si eres ministro o secretario, es un tema de narcisismos. O sea, lo que hay que hacer es entender que no hay plata para mantener una habitación tan grande y quizás cambiarse a una habitación más chica. Pero no pierde la esencia, ni nadie está pretendiendo proponer que desaparezca per se la misión de cuidar las afectaciones contra el género femenino. Okay. Todo lo contrario. Estoy muy de acuerdo contigo y aparte hay una frasecita que yo le puse ahí negritas y subrayado, ¿no? Cuando tú dices tenemos que exigir la eficacia en el manejo público. ¿Por qué me encantó esto? Porque estamos acostumbrados que cuando tú vas a pedir un servicio público, tú es como que ya vas destinado, ¿no? Como que no te van a ayudar rápido. En el privado te ayudan rapidito, te dan ese rato el papel que tú estás pidiendo. Pero eso como que ya está metido en nuestra cabeza y eso es lo que tiene que cambiar. Tiene que haber eficacia en el sector público y nosotros tenemos que exigir eso. Sí, definitivamente. Tiene que sector público que no funcione de manera efectiva, es mejor dar paso al sector privado. Exacto. Que obviamente como tiene una inversión hecha, no se puede dar el lujo de perder dinero. O sea, la diferencia entre lo público y lo estatal es que, la diferencia entre lo privado y lo estatal es que mientras el privado invierte y arriesga su capital y no se puede dar el lujo de dar un mal servicio porque eso lo afecta, el estatal administra dineros que no sudó, que no trabajó, que no son de ellos y son terceros. Entonces es mucho más cómodo y es mucho más fácil no manejar bien esos recursos.
Claro Cuando que el sí. dinero es tuyo, lo piensas dos veces. Pero cuando el dinero no es tuyo, entonces ahí sí, pues, eres mano abierta, eres solidario. Ya con dinero ajeno hay muchos que son solidarios. Claro, aquí entra mucho esta analogía, ¿no? De cuando tú tienes hijos y te dicen, ¿sabes qué? No le des todo a tu hijo, también necesita que él sepa cómo llega el dinero, De ¿no? acuerdo. Y justamente esto pasa con el Estado, con la plata que no le costó, como tú dices, ¿no? Entonces por eso da un mal servicio, por eso estamos acostumbrados de que no sea eficaz la parte pública. Entonces vamos entendiendo, me encanta definitivamente hablar contigo, José. Gracias, Natalia. Hablemos también esta parte, y esto lo voy a enfocar porque yo vi tu TikTok. Aprovechemos, ¿cómo estás en el TikTok para que la gente te empiece a seguir y sepa lo que piensa José? Estoy como José R. Alvear C. Campodónico. Exacto, justamente ahí hay un video donde él dice cuál es la parte que debería ya tener la justicia, ¿no? Porque efectivamente el gobierno puede estar tan preocupado en sacar dinero de donde no hay, y también nosotros poner el hombro y cargarnos de pronto un impuesto más grande y todo lo que se nos ocurra. Pero, ¿qué pasa si la policía, el ejército hace su parte, ¿verdad? Captura a los narcos, captura a los delincuentes, pero ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué opinas? ¿No? Y por ahí tienes un TikTok. O sea, el tema es, en el tema seguridad yo he sido quizás un poco más inflexible debido a la situación que vivimos hoy los ecuatorianos, que no podemos salir tranquilos a caminar libres por las calles de nuestra ciudad o a tomarnos un café porque el sicariato está a la orden del día, los secuestros están a la orden del día, y eso realmente genera una situación y una sensación de pánico en la comunidad. Entonces, ante eso yo he planteado varias cosas. Primero, pena de muerte para sicarios, para pedófilos. Bien. Y para secuestros que terminen en pérdida de la vida del secuestrado. Ok. Imagínate tú, pedófilos, 52.000 casos hay de pedofilia, wow, de abuso a niños. ¿Sabes cuántos se han resuelto? 2.000. Y de los 2.000 casos, tan solo se han dado el lujo de 800 dejar libre al agresor. Es decir, tú propones pena de muerte para esos casos. Para sicario, okay, porque ahí no hay poder interpretativo, para pedofilia y para secuestros que terminen en muerte de la víctima que es secuestrada. Por un lado. Por otro lado, planteo también un agresivo plan de inclusión social. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ahora estamos en guerra y se está exterminando a los terroristas, también no es menos cierto, Natalia, que si no inviertes en un plan social que implica capacitación de carreras técnicas, de carreras artesanales, capital semilla con poco interés, no con el interés que matan aquí a cualquiera en un banco, ¿ya? Y mucho deporte, los que se exterminen acá, estos espacios van a ser suplantados por aquellas personas que no tengan oportunidades, porque van a ver en esta posibilidad el camino más rápido a salir de su durísima miseria o crisis económica. Claro, y quizá no estamos justificando que la gente de pronto que no tiene estudios o que no tiene dinero lo que tiene que hacer es robar. No, nada que ver. Nada que ver. Lo que pasa es que cuando tú estudias, cuando tú te capacitas, el criterio se forma mejor y te dejas convencer menos de ese camino que no es tan bueno, ¿no? Y aparte tienes la cabeza ocupada, tienes Exacto, ideas, tienes motivación. Nada justifica salir a robar, porque si nada, no tienes trabajo, compra una funda de harina, ponle agua y huevo y sal a vender galletas. Nada justifica robar. El trabajo es dignificante desde todo punto de vista. Y después, para no escaparme de tu pregunta, el tema de la justicia. Claro, ¿de qué sirve que las fuerzas del orden tomen presos a estos terroristas si a los 2 días los jueces los dejan en libertad? Hay que trabajar en una purga de jueces con capacidad moral y capacidad académica para poder ser dirimentes, pero paralelamente a aquello hay que blindar a la justicia. Hay que generar una figura de jueces y fiscales anónimos. ¿Por qué? Porque si no, así como pasa con los señores de la SNAI, que más allá de cómplices son víctimas de los carteles que están en las penitenciarías,
estos jueces, estos fiscales reciben una llamada porque no tienen mayor protección y reciben una amenaza innegociable, o lo dejas libre o mañana te mato a toda tu familia. Entonces esta gente, sin querer justificarlo, terminan eligiendo la vida antes que aplicar la ley. Claro, y nos estamos dando cuenta que esta entidad del SNAI que tú dices no está haciendo su trabajo al 100%, y porque, los jueces tampoco. Porque lo único que hace es ayudarte a negociar, y lo que no tendría que hacer eso, sino que más bien tendría que es eliminar. Exactamente, y definitivamente no lo vas a hacer si no hay un sistema que blinde a los jueces y a los fiscales, que les dé rostros anónimos, y obviamente en cuanto al SNAI, que hice un comentario, también soy de la idea de que no deben administrar las cárceles deben ser privatizadas, como son en Australia, como es en Estados Unidos, como es en Francia, como es en Israel, como es en Nueva Zelanda, en algunos países donde la inversión privada nos garantiza a los ciudadanos que estamos afuera que nadie se va a escapar de los centros de rehabilitación. Claro, y lo que estamos viendo es que también necesitamos un cambio de mentalidad. Cuando aquí escuchamos, dentro de Ecuador y Latinoamérica, escuchamos privada, la palabra privatización, salimos corriendo. Es como que le tenemos miedo, ¿verdad? Pero nos está explicando José que en los países más grandes y más desarrollados la privatización ha dado buenos resultados. Entonces también necesitamos empaparnos un poquito, estudiar un poco más a profundidad y quitarnos ese miedo, ¿no? No hay que tenerle miedo a la privatización, porque hay que entender que el Estado ha sido un pésimo administrador y un corrupto administrador de nuestro dinero que se paga con los impuestos de cada uno de nosotros, y hoy en día el Estado está quebrado. Entonces, cuando tú estás quebrado, tienes dos opciones: o bajas la cortina y cierras, o buscas un socio, que en este caso es la inversión privada, pero tienes que seducir a ese socio para que invierta y arriesgue. ¿Cómo lo haces? Con un marco legal transparente, serio, con reglas claras, que haga que la gente invierta, porque esa inversión trae trabajo. O sea, no nos olvidemos que quien está llamado a generar plazas de empleo es la empresa privada, no el Estado. Sí. Claro que sí. Antes de que ya nos diga nuestro productor que tenemos que culminar la entrevista, sí quisiera que por favor abordemos esto del IVA. La gente, bueno, esto ya se ha convertido en algo mediático, están trabajando en alzar el IVA. ¿Qué opinas tú? ¿Funcionaría, no funcionaría? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué opinas acerca del alza del IVA al 15%? Primero decirle a la ciudadanía que hay que apoyar a este presidente que está luchando con algunos frentes que están abiertos, y si él cree que la medida en estos instantes es aumentar los impuestos, más allá de que como libertario no estoy de acuerdo, no queda más que disciplinadamente apoyar esta medida, porque hay que de una u otra manera no podemos darnos el lujo de quebrar como país. Así que ese es nuestro aporte al país. Ahora, el aporte del presidente, del gobierno y del Estado es dejar cimentadas las bases con políticas de Estado para que se abran las puertas a la inversión privada, vía licitación, vía concesión, porque eso va a traer capitales, el capital va a traer plazas de empleo. Pensemos en empujar la carreta hacia adelante en estos momentos, porque la situación del país amerita que dejemos a un lado nuestras diferencias particulares y pensemos en nuestra única coincidencia. Así como todos nos olvidamos de nuestras diferencias cuando vamos a ver un partido de la selección y todos nos ponemos la camiseta amarilla, en este instante la situación amerita que hagamos exactamente lo mismo. Exacto. Hablemos de los subsidios, para no dejar nada colgado, porque claro, también esta es una opción que ahí nos estaríamos ahorrando un buen dinero, pero ¿sabes qué? La gente también sale corriendo, la gente que tiene un auto, que de pronto tiene por ahí un negocio que de verdad necesita el 100% un auto. Estoy hablando de pronto de un bus, estoy hablando de un interprovincial, de un tanquero, no sé, se me ocurre ahorita mencionar esto, pero la gente le corre los subsidios. Pero ¿qué pasaría si es que esto se toma? ¿Estás o no de acuerdo? ¿Qué opina José? Mira, los subsidios son una muy buena medida parche, como lo es el aumento de los impuestos. Vuelvo al tema. En el caso de los subsidios, ¿cuál es la política de Estado que hay que implementar? Hay que trabajar para empezar una correcta transición de combustibles líquidos, que son el diésel y el fuel oil, que son los que subsidiamos, por el gas natural. ¿Por qué hablo del gas natural? Porque en la última cumbre de cambio climático, los países del primer mundo ya hablaron de que hay que empezar esta transición. ¿Por qué? Porque el gas natural es menos contaminante,
no tiene carbono, por ende es menos desgastante de la maquinaria, y lo más interesante, es 50% más barato que el diésel que hoy en día el Ecuador importa. Por ahí es el camino. Okay. Pero hasta tanto hay que focalizar los subsidios, sin olvidar y despreocuparnos de esta política de Estado, que debe ser esa transición. En ese momento los subsidios van a quedar en el olvido y el país se habrá ahorrado alrededor de 3.000 millones de dólares. Muy bien, entonces yo creo que está dicho todo lo que nuestro querido invitado José Alvear piensa y nos aporta en redes sociales todo el tiempo, ¿no? Y en la editorial de La Hora también, así es que le invitamos para que le siga en redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar en Instagram, por ejemplo? También tienes el famoso ex Twitter, ahora es la X, ¿no? Ajá. O sea, en todos es @José R. Alvear C. Ok, dejemos a la gente con un mensaje un poco más profundo, ¿no? Y sí me gustaría que tú, con tu capacidad, con todo lo que sabes al respecto del tema, comuniques a la gente, ¿no? Que sí tenemos que apoyar cuál sea la decisión que se termine tomando, porque alguna de todas las que hemos mencionado se terminará tomando para que la situación mejore económicamente en el país. Así es que un mensaje para toda la gente, para que aportemos y pongamos el hombro, ¿no? Bueno, básicamente dos ideas. La primera, que es momento de ser solidarios, de dejar a un lado nuestros intereses particulares y pensar que vivimos en un país que está en terapia intensiva, así que hay que poner de nuestra parte para sacar adelante y recuperarlo juntos. Y por otro lado, acuérdense de este término, libertarismo, la única fórmula de prosperidad moral y económica, porque es el respeto irrestricto del proyecto particular del prójimo en base al respeto a la vida, a la propiedad privada, a la libre competencia y a generar renta y a su vez esa renta generar en un efecto de onda más empleo. Por menos Estado, más libertad. Ok, muchísimas gracias, mi querido José Alvear. Gracias por venir acá a estos micrófonos y ser parte de la audiencia, ¿no? Para que la gente se quite un poquito esto del malestar, esto del miedo también, que es importante, ¿no? Así es que necesitamos que toda la gente ponga ese granito de arena y sea cual sea la decisión que las autoridades terminen tomando, nosotros tenemos que definitivamente apoyar, poner el hombro todo el tiempo, porque yo le decía en interno, ¿no? Por ejemplo, José, si es que hablan de los subsidios, pues la mayoría tiene un carrito, entonces sí nos va a subir un poco esto de gastar más, pero no nos queda de otra, tenemos que acceder a algo, o sea, algo va a cambiar en nuestras vidas, pero va a ser por algo bueno, porque estamos hablando de que va a haber más seguridad, de que va a haber más liquidez en el país, que van a mejorar las cosas, así es que hoy es el momento que todos los ecuatorianos nos pongamos más unidos que nunca. Mi querido José Alvear, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos hablando ya en otra oportunidad, serás acá súper bien invitado a Rumbera 99.7. Muchísimas gracias, Natalia, me siento honradísimo de estar en esta radio tan popular, en esta emisora tan popular y ojalá se repita. Que pases bien, cuídate mucho, una linda tarde. A toda la gente que está del otro lado, por favor, sigan la sintonía de esta tu mejor estación Rumbera 99.7.